Hola mis estimados, ¿cómo están? Hoy voy a estar hablando nuevamente sobre la guerra en Ucrania porque pasaron algunas cosas. Hace mucho tiempo que no hago un video específicamente hablando de esta guerra porque nada, surgieron cosas, hice otros videos, pero en particular hubo una gran movida ayer, así que tengo que grabarlo, escribir, grabar y guionar y hablarles de esto y editar todo esto. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ahora Alemania ha autorizado el uso de los Leopard 2 en Ucrania. Para que tengan un poco de contexto, Alemania básicamente es el tapón en el cual ha impedido la ayuda a Ucrania desde el comienzo de la guerra. Es decir, un país en el cual Rusia tiene 20 veces más armamento, tropas y un montón de recursos que Ucrania siendo básicamente el bloqueo que tiene Europa para poder contener el avance ruso, y Alemania extrañamente jugando siempre a favor de Rusia. Siempre por un poquito tangencial, nunca de una forma extremadamente directa. Sí, sanciones y después no hacen sanciones. Sí, se habría que cortar el gas, pero mantenía Nord Stream funcionando. Ahora que Alemania en particular se quedó sin el gas de Nord Stream y tiene que utilizar otros recursos, y al haber tenido un invierno no tan violento, no tan grave, que le permitió usar sus reservas y no depender de Rusia, obviamente un poco dependiendo del lignito, es decir, de extraer carbón, pero eso es otra discusión para otro tema, más que nada para tener una discusión con ecologistas. Alemania estaba siempre jugando ahí en el medio. El canciller Olaf Scholz, nombre que alemán, ha hecho todo lo posible para favorecer a Putin, de las formas que se puedan imaginar. Y una de las tantas formas era frenar el envío de armamento cuando ese armamento podía llegar a él, ponerlo políticamente en una posición muy determinada. Muy determinada nos referimos a, sí, vamos a hacerle la guerra a Rusia, que es lo que hace rato Europa viene pidiendo. Es decir, más que nada todos los países fronterizos, Polonia, Lituania, Estonia, Letonia, Ucrania mismo, Rumanía también, Hungría no, Hungría está a favor de Rusia, pero es el único, República Checa, Eslovaquia, Dinamarca ya, si hay países que se estaban poniendo duros con Alemania. Y la postura de Alemania con el tema de entregar tanques fue básicamente, no sé, ¿qué pasa? Polonia, que es poseedora de unos cuantos Leopard 2, dijo, no sabes, bueno, vamos a tratar de enviarlos nosotros, te pido permiso para enviarlos. ¿Por qué? Una cosa de cómo funciona el tema de los armamentos en el mundo. Cuando vos adquirís armamentos y adquirís una tecnología, adquirís también todos los repuestos y hay un contrato para que te sigan enviando, porque si no, un tanque que no recibe repuestos, caput, no sirve más. Es un pedazo de metal inservible. Entonces uno no puede cortar ese ligamento que tiene con el vendedor original. Uno tiene que tratar de sostenerlo. Lo cual te hace dependiente. Polonia es dependiente de los tanques alemanes. Hasta que en un momento, comenzada esta guerra, dijo, voy a empezar a comprar Abrams a Estados Unidos. Con lo cual Estados Unidos, muy contento, le vende los Abrams, negocio para ellos. ¿Por qué? Porque Alemania no provee lo que se espera de un proveedor. Que no provee la autorización. Y si vos no me autorizas a hacer lo que yo quiero con mi armamento, no me servís como proveedor. O al menos si no va del lado de mis intereses. Eso empezó a presionar mucho a los alemanes. Si bien estoy hablando de guerra, estoy hablando más de política porque tiene que ver con eso. Toda esta guerra es política, toda esta guerra es por una intención de expansión de Rusia para armar un buffer hacia el resto de Europa y que sus ciudadanos no puedan ver lo que es una democracia, más o menos, en términos generales. Y obviamente porque no le conviene tener a gente que le vaya bien al lado cuando es obvio que Alemania es un país excelente, Francia es excelente, Italia excelente. Le conviene tener un buffer de países mediocres en el medio para que la gente propia no se dé cuenta. Cuando la gente, por ejemplo, de Ucrania y Polonia quieren tener un mejor pasar, Polonia es parte de la Unión Europea, tengan en cuenta que le está yendo mucho mejor que a los rusos que están ahí cerca, los bielorrusos principalmente. Bueno, salvando todas esas distancias, la industria de armamento de Alemania tiene un interés muy particular en seguir vendiendo. ¿Qué pasa cuando tus provistos, es decir, a la gente que vos le das provisto armamento, ya no te van a comprar más porque no se pueden asegurar poder utilizar ese armamento si no te piden permiso? Obviamente, pedirle permiso a Estados Unidos para usar las armas para hacer guerra no es un problema porque Estados Unidos está encantado en venderte más. Pero Alemania juega en ese borde, no las usemos contra Rusia. Rusia se puede llegar a enojar. Los rusos hicieron uso de esto, ya pasaron más de 330 días de guerra, de hecho ya estamos por 340 días de guerra. Casi a cumplir el año, el 24 de febrero, es decir, en un mes exactamente desde que estoy grabando esto, se va a cumplir un año de la guerra, que tenía que haber durado 3 meses. Lo que más necesita Rusia es que Europa no provea de armamentos a Ucrania, que Estados Unidos no provea de armamentos a Ucrania. Eso es lo que necesita Rusia. ¿Por qué? Porque no puede con esta guerra. Y tarde o temprano la tiene que terminar. Y la única forma que consiguen políticamente interna es terminarla ganando. Si no ganan, Putin se encuentra en un problema muy grave. Así que todo lo que haga Scholz
para permitir a Putin ganar la guerra, a los rusos les sirve. Vaya a saber uno cuál es el arreglo que hay por detrás entre los rusos y los alemanes. Muy probablemente hayan puesto dinero para la campaña, muy probablemente hayan hecho algunas promesas, como un ex canciller, el cual actualmente maneja la empresa más importante de petróleo rusa. Sí, ese tipo de cosas han sucedido y suceden actualmente. Pero ¿qué pasó? Todos los europeos decidieron presionar a Alemania y acá es donde empieza a desarmarse el tapón de Europa. Sunak desde Gran Bretaña prometió un batallón al menos de Challenger 2, un tanque de primera línea de los MBT más importantes que hay en este momento, con lo cual eso lleva buena presión. Cuando Polonia le estaba pidiendo el armamento a Alemania para poder trasladárselo a Ucrania, los alemanes dijeron no, si los americanos no envían M1 Abrams, nosotros no vamos a hacer nada, como poniendo como excusa que fuese Estados Unidos el que estaba bloqueando todo. Obviamente Estados Unidos no estaba bloqueando esto. ¿Y saben qué hicieron los americanos? Biden jugó la jugadita que se podía esperar. Dijo, ok, vamos a enviar batallones de Abrams, al menos unos 30, 50 Abrams a Ucrania. ¿Ahora qué vas a hacer, Scholz? Y no le quedó otra opción que conceder y aceptar que van a tener que enviar al menos un par de batallones Leopards a Ucrania. Con lo cual estamos hablando que entre lo de Polonia, los que otros países envían, Alemania que envíe los propios, que de hecho va a enviar de los que usa el ejército actualmente, no es lo que tiene storage, esos los va a enviar después, más los Challenger, más algunos T-72 checos, se están enviando como un paquete, digamos, de unos 200 tanques extras a Ucrania. Ucrania necesita 1000, no necesita 200. Vale aclarar que también es una cuestión de proporciones y de tamaños. Ucrania sigue en mucha desventaja con respecto a la cantidad de armamento que tienen los rusos. Y todos estos tanques generan un problema. Polonia debe tener unos 250 entre los Leopard 2 A4 y A5 y decía enviarle a Ucrania 14, es decir, no va a desarmarse porque todavía no tiene los Abrams que está comprando, así que obviamente no puede desarmarse y enviarle todo a Ucrania, eso es una obviedad. Supongamos que se envían estos 200 tanques juntando todos los tanques de todo el mundo, hay un problema muy grave. Si vos les envías M1 Abrams, Challenger 2 y Leopard 2 a Ucrania, el tipo que tiene que administrar la logística de soporte de todo esto. De hecho, hasta ahora solo Gran Bretaña es la única que prometió, se acordaron al menos cuando hicieron la idea, de enviar todos los vehículos de logística que requieren los Challenger. Pero no se habló de lo mismo para lo demás. Significa que, cuando me refiero a vehículos de logística, vos cuando estás enviando un tanque a la batalla tenés que llevar camiones que lleven los repuestos, un equipo de mecánicos, vehículos para recuperar, es decir, si el tanque queda varado en algún lado porque se rompió una oruga o porque lo atacaron y fue vencido, no significa que está destruido completamente. A veces simplemente murió alguien de la tripulación, hay un agujero en el tanque, se puede recuperar, rearmar y enviar al frente. Entonces, en ese sentido, ¿dónde están todos los paquetes extras? Bueno, suponemos que van a ir, pero claro, hay 4 logísticas distintas. La una y la principal es la que ya tienen los ucranianos, que es los tanques de la ex Unión Soviética, que ellos ya saben administrar, ya saben arreglar y demás. Sumamos los Leopard, tenés que llevar toda la logística de Leopard, así que en una parte del frente va a haber una feta, porque se corta en franjas el frente, y va a haber una parte del frente que va a tener Leopards. Esa parte del frente tenés que llevar la logística de ellos. El cachito que use Abrams va a tener Abrams, y esos pocos Challenger también. Significa que es muy difícil que los uses combinados porque vas a tener un lío logístico terrible, te conviene tenerlos separados. Un batallón va con uno, un batallón va con otros. Pero el tema es donde vas perdiendo vehículos en un batallón, no tenés reposición. Esos son los problemas que no están resueltos en este momento. Lo que tenemos hasta ahora es la idea de que se van a enviar Leopards a Ucrania, que ya es bastante más de lo que hasta ahora había hecho Occidente, porque no se habían animado a enviar más que nada armamento pesado. Los más jugados fueron los CB-77 de Suecia, que están prometidos, todavía no llegaron, pero que Suecia dijo sí, yo los voy a enviar. Son tanques livianos que tienen toda la capacidad de destruir un T-72 ruso sin ningún problema, porque su cañón de Bofors de 40 milímetros puede penetrar sin ningún problema. Son municiones de alta velocidad, con un montón de complejidades que no tiene ningún armamento soviético, así que son mucho más modernos. Todo esto que estamos hablando son tanques súper modernos, salvo los T-72 o T-64 y más que usa Ucrania, inclusive los T-90 que utiliza Rusia. Todo eso es viejo, todo eso es fácil de vencer, pero necesitas con qué. No alcanza con Javelins, ya sabemos que son muy buenos y muy efectivos los misiles, pero necesitas también poder avanzar con tus tropas, poder contener el avance, porque lo que ha hecho Rusia hasta ahora es muy parecido a la Segunda Guerra Mundial, en la cual atacan masivamente y no es muy efectivo para defenderse con un par de misiles. Uno necesitaría mucha fuerza de choque para poder defenderse, y eso es lo que los ucranianos no tienen y más necesitan. Ahora, tengamos en cuenta que Ucrania debe haber perdido al momento 100.000 personas, más o menos un número que yo he leído ya como es el número aceptado. Es decir, un año después de 100.000 muertos, recién ahora envían armamento pesado.
que sirve para la defensa, aunque también para el ataque, y todo para no enojar a Vladimir Putin. ¿Entienden lo estúpido que ha sido todo esto? Sí, ha sido una cosa muy estúpida. Han dejado morir un montón de gente, primero pensando que Ucrania iba a perder rápidamente. No sucedió. Después pensando que se iba a llegar a un alto al fuego rápidamente. No sucedió. Después pensando que, bueno, Ucrania ya va a aceptar haber perdido los territorios. No sucedió. De hecho, ganó y recuperó. Es decir, de lo que había perdido, logró recuperar bastante. Entonces, recién después empezaron a enviarle armamento defensivo, solo artillería en un comienzo. Y ahora, 340 días después, prometidos los tanques. Bueno, sí, hubo mucha presión de parte de los europeos, de los que están a favor de Ucrania, obviamente no de Alemania, porque Alemania es el tapón de Europa, insisto, es el tapón estratégico para todo lo que sea Europa. Eso en contexto de lo que hacen los Leopards. ¿Qué son los Leopard? Es una buena pregunta eso. ¿Son buenos tanques? Son tanques modernos. Bueno, el Leopard es un tanque que se han fabricado unos 3.000 más o menos. Creo que 3.000 eran 3.500, 3.600 ejemplares por el consorcio KMW. Es un tanque bastante moderno, pero que tuvo muchas iteraciones. De hecho, el ejército alemán en esta actualidad está actualizando al modelo 7, sería la versión 7. Obviamente hay muchos de la versión 4, versión 5, inclusive algunos más viejos por ahí, pero la mayoría se les hizo los upgrades para estar al menos en la versión 4, que es la más estándar que hay en el mundo. Estamos hablando de un tanque bastante moderno, aunque es de los años 70. Pero cuando digo moderno me refiero a que, claro, con todas las iteraciones y cambios que tuvo, el Leopard 2 se ha transformado en un vehículo mucho más moderno. La versión 2A7, obviamente la más cara, más nueva, tiene un costo más o menos de 13-15 millones de euros por vehículo. No es una cosa imposible pagar para un país. El tema es que no se fabrican por ahí en la velocidad que se fabrican otras cosas más sencillas. Tiene un cañón de 122 milímetros, perdón, 120 milímetros, que es bastante normal. En el sentido que Rheinmetall, lo que los hace es un cañón bastante estándar en el mercado, no tiene estrías, es un cañón liso y tiene una capacidad de penetración fantástica. ¿Sí? Es un muy buen cañón, muy buen armamento, tiene muy buena coraza, es un vehículo rápido además, a diferencia, por ejemplo, de los vehículos rusos que no tienen marcha atrás, que sea re eficiente. Los T-72 son una porquería, los T-90 son una porquería con la marcha atrás. Este es mucho más rápido para atrás también. Puede parecer ridículo lo que estoy diciendo de la marcha atrás, pero es muy importante en un tanque y justo los rusos pensaron que todo tenía que ser para adelante. Es un tanque que lleva una tripulación de 4 hombres que va a haber que entrenar, es decir, si uno lleva los tanques a Ucrania, bueno, pero tiene que haber tripulaciones entrenadas del lado ucraniano. No son tan difíciles de mantener como los tanques rusos. Los tanques soviéticos tienen algunos problemas que son debido a su vejez, que son todos muy compactos, muy chiquitos, y eso hace que, por ejemplo, sacar un motor sea muy difícil. En el caso tanto del Abrams como el Challenger, como el Leopard, son más fáciles de mantener, y eso es muy importante en un main battle tank, es decir, un tanque principal de batalla, porque, por ejemplo, dar una idea, un Abrams vos le puedes sacar todo el kit que es motor y transmisión en un día, lo sacas, reemplazás por otro y listo. Algo que en un tanque soviético, olvídate, tenés que llevarlo atrás del frente, repararlo varias semanas y después vuelve al frente. Este tipo de cambios hace que el Leopard, el Abrams y el Challenger sean vehículos mucho más adaptables para este tipo de guerra, en la cual hay un problema. Hay que entrenar a esos mecánicos, pero son más fáciles de mantener, eso sí, yo sé. Yo sé que por ahí un mecánico ucraniano en este momento puede arreglar sin ningún problema un T-72, pero va a ser más difícil cuando se encuentre con un Leopard y diga, ¿y esto qué es? Está en alemán, no está en ruso, ¿cómo hago? Sí, pero también es mucho más fácil de mantener. Lo que tiene el Leopard es que además es un vehículo muy exportado. Austria, Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Finlandia, bueno, Alemania mismo obviamente, Grecia, Hungría, Indonesia, Holanda, o Países Bajos como hay que decirle ahora, Noruega, Polonia, Portugal, Qatar, Singapur, Eslovaquia, España, Suecia, Suiza y Turquía. Es decir, es muy amplio. Me hace reír un poco que tanto Turquía como Grecia, que siempre chocan, tengan Leopards. Pero bueno, sí, son países que han comprado el Leopard. Les ha ido muy bien con el Leopard como tanque principal. Y como vemos que tenemos tantos países utilizando el Leopard, obviamente es un producto muy bien exportado. Hay países como Bulgaria, Croacia, Rumania que quieren también tenerlo, y obviamente Ucrania, que es el más necesitado en este momento. Pero fíjense que tanto Rumania como Croacia como Bulgaria, especialmente Bulgaria y Rumania, están cerca de lo que es Rusia. Les conviene tener un armamento interesante con respecto a lo que son los tanques. Los tanques, se ha hablado mucho en esta guerra en particular de que los tanques ya no eran tan útiles como debían ser, que ya eran obsoletos. Es una absoluta
falacia. ¿Por qué? Porque todo depende de cómo los uses. El problema de los rusos es que no saben hacer uso de armas combinadas. O al menos creían que sabían, y cuando tuvieron que llevarlo a la práctica demostraron que no había nadie en el ejército con la capacidad de hacerlo. Ahora los están utilizando un poco mejor, pero siguen perdiendo tanques todo el tiempo. Porque son tanques perdibles. Es decir, el tanque es una herramienta perdible. El tema es que vos después la puedas recuperar, y no como pasó al comienzo de la guerra, que los que lo recuperaban eran granjeros ucranianos. Detalles. Pero bueno, a lo que voy es, tanques para Ucrania van a tardar en llegar, no esperen que estén ya mismo ahí. Y todo es crítico para que para la campaña en Bakhmut. Bakhmut, ahora vamos a Ucrania, la guerra en particular, lo que está sucediendo. Soledar ya se perdió, es una batalla que fue en los últimos días, en la cual el grupo Wagner de los nazis rusos, lleno de presos, violadores y asesinos, literalmente, eso es el grupo Wagner, para los que pensaban que solo los ucranianos tenían algunos nazis, no, el principal grupo nazi, cuando digo nazi me refiero a neonazis fuertes, que está operando en este momento en Ucrania, no es ucraniano, es ruso, es el grupo Wagner, que es un grupo mercenario, es un ejército de mercenarios pagos por el gobierno ruso, que ya han tenido experiencia en Siria torturando gente, entonces ahora los usan ahí. Este grupo, del cual más o menos tenía unos 100.000 miembros en la batalla de Bakhmut, ya de haber perdido básicamente la mitad, no es exagerada la cifra, con perder no me refiero a muertes solamente, sino a heridos también, porque los tiraron como hordas humanas para tratar de tomar Soledar. Al final lo lograron, ¿por qué? Porque los ucranianos no tienen tanques para poder contener el avance de tanques enemigos, tan simple como eso. Uno puede usar la artillería hasta un punto, pero después la tiene que ir retrasando. El tema es que Bakhmut está siendo rodeada. No como por ahí fue Mariupol en su momento, pero sí ya tiene el frente norte, el frente sur, el frente este comprometidos. Entonces uno necesita poder frenar ese avance por los laterales para que no se transforme en un nuevo Mariupol o tengan que evacuarla a las apuradas, como pasó con Soledar, en el cual algunos quedaron encerrados y murieron ejecutados por los del grupo Wagner, cosa que nadie quiere, obviamente. Entonces estamos hablando que sí, requiere de parte del resto de las naciones esa ayuda extra a Ucrania para poder contener eso. En otros frentes no le está yendo tan mal, pero tampoco es que le vaya bárbaro. ¿Por qué? Porque no tiene forma de avanzar Ucrania. Uno de los problemas de no tener tanques es que vos no tenés la forma de ir haciendo esos pequeños avances y poder atrasar a la infantería enemiga. Hoy por hoy, los tanques que le quedan a Ucrania son limitados como para mantener la línea del frente. Funcionan, están ahí, pero muchos los ha perdido. Y fácilmente haber perdido el 50% de su flota. Con lo cual, para un país que tiene un quinto de los tanques, 20 veces menos tanques que Rusia, sigue estando en una gran desventaja. Necesita armamento pesado. Este paquete de ayuda va a ayudar, pero no va a cubrir las necesidades ucranianas. Si Bakhmut llegara a caer, es una ganancia muy fuerte para los rusos. De hecho, han tenido tantas derrotas que tener una victoria en Soledar la festejaron como si hubiese sido una gran victoria. Soledar tiene una ventaja, su posición estratégica que permite el avance sobre Bakhmut. Pero costó muchísimo, fue extremadamente caro obtener Soledar. Con lo cual, sí, los rusos no tienen problema en matar gente, la propia, no la mandan al frente que muera, pero en un punto necesitan tener una victoria que les permita tener una mejor posición estratégica y no solo una posición táctica mínima como están teniendo hasta ahora con Soledar. Necesitan algo que les permita avanzar para poder recuperar. El objetivo ruso actualmente es tratar de tener todas las regiones de Lugansk y Donetsk cubiertas por ellos. Y después todo lo que quedó de la parte sur de Ucrania tratar de conservarlo lo más posible, pero al menos llegar a los límites, a las fronteras. Y yo estoy seguro que Putin lo que va a buscar una vez que llegue a las fronteras, tanto de esas dos regiones ucranianas, es decir, listo, ya cumplimos con la guerra, ahora queremos un cese al fuego. Y los ucranianos van a decir, esta. ¿Por qué? Porque no hay que dejarle nunca ganar a un terrorista, y Rusia es un estado terrorista, con lo cual no le puedes dejar ganar ni hacer las paces con ellos. Hay que echarlos literalmente del territorio ucraniano. Por eso es tan importante que se involucre el resto del mundo, porque si no lo hacen, Rusia después va a seguir avanzando con cada uno de los países que tiene frontera, y eso sí va a ser un problema para los europeos, y eso no lo quieren, estoy seguro que eso no lo quieren. Nadie quiere a Rusia tan cerca, menos una Rusia tan poderosa cerca, y menos una Rusia que se cree que puede ganar. La realidad para mí es que no puede, pero no importa eso, lo que importa es lo que crea la gente rusa, que creen que pueden ganar todo y que son los mejores del mundo y demás. Es decir, hay que tratar de evitar eso, porque el mayor problema no es lo que vos hagas in situ, en una batalla, en una guerra, sino lo que queda en la cabeza de la gente hacia el futuro. Y eso es tal vez lo peor que tiene esta guerra hacia futuro, las próximas generaciones, especialmente en los rusos, y ni hablar de los ucranianos. Bueno, este ha sido mi análisis sobre el envío de tanques Leopard 2 a Ucrania y demás tanques que están llegando. Y obviamente haré seguramente algo por el tema del primer año de guerra, porque no tengo ninguna duda que la guerra no va a terminar el 24 de febrero y va a seguir para adelante probablemente 2 años más.